Ok. Entonces, ese mensaje se trata de la mujer del flujo de sangre y que yo creo que el Señor va a hacer. Yo creo que le estaba orando al Señor que rompiera, y eso es algo que no importa los años que uno lleve en el Señor, constantemente tiene uno que estar colaborando con el Espíritu Santo para que no nos influencie tres espíritus, que es el espíritu de religiosidad, el espíritu de incredulidad y el espíritu de miedo. Estos tres espíritus, la religiosidad, que es el peor de todos, la incredulidad, que fue el único pecado que hizo que el Señor se enojara con sus discípulos. Hicieron de todo, pero el único que hizo que los reprendiera fue el de la incredulidad y el del miedo. Así que yo espero que en medio de la enseñanza el Señor le está orando que rompiera todo velo en la mente y en el corazón de nosotros los cristianos, porque pensamos que cuando venimos al Señor dejamos la religión atrás, pero desafortunadamente nos traemos la religión con nosotros a la iglesia, a los caminos del Señor, y el Señor no tenía nada de religioso. Y la mujer del flujo de sangre es un ejemplo de ello. Vaya conmigo a Mateo capítulo 5, versículos del 24 al 34. Marcos capítulo 5, versículos del 24 al 34. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Este era el Señor Jesús. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre, había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado, pues le iba peor. Cuando oyó de Jesús, vino detrás de la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida, diga, enseguida, la fuente de su sangre se secó y quedó, y sintió en su cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo que había salido poder de él, dijo, volviéndose a la multitud: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién es el que me ha tocado? A veces los que estamos más cerca somos los más incrédulos y los que menos discernimiento tenemos. Eso es religiosidad. Y entonces el Señor seguía mirando. Entonces la mujer, temiendo, temblando y sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda libre de ese azote. Le dijo: hija, tu fe te ha salvado. Hay algo muy tremendo, iglesia, y es que, mire, nosotros podemos hacer de todo en la iglesia, pero si no caminamos en fe, no importa lo que hagamos, nada va a pasar. Y esta mujer es un ejemplo de fe. Esta mujer es un ejemplo de caminar en fe en una situación terriblemente difícil en su vida. Cuando leemos este pasaje nos encontramos que el caso de ella era muy difícil, no tenía solución. Número uno, llevaba muchos años enferma. La Biblia dice que era una enfermedad terrible. Hay de enfermedades a enfermedades. Hay unas enfermedades soportables, pero hay otras enfermedades muy terribles y muy dolorosas. Esta era muy terrible. La Biblia dice que era terrible. Número dos, había perdido todo su dinero por causa de la enfermedad. Dice la Biblia que había ido donde doctores y había gastado todo lo que tenía. En otras palabras, cuando ella llega a la presencia del Señor Jesús, cuando ella se atreve a dar ese paso, ella era una mujer que estaba en bancarrota porque había gastado todo el dinero que una vez pudo adquirir, lo había perdido todo. Era una mujer pobre. Número tres, había perdido toda su familia, y le voy a explicar por qué. No tenía familia, era una mujer sola.
lo había perdido todo por causa de la enfermedad. No hay en este templo alguien que me pueda decir que usted lo ha perdido todo. Puede que no tengamos unas cosas, pero no todo lo hemos perdido. Esta mujer literalmente lo había perdido todo. ¿Por qué? Aparte de tener esta terrible enfermedad, estaba en esa condición donde no tenía nada. En Levítico capítulo 15, del 25 al 27, mire lo que dice la palabra, y le quiero explicar por qué ella estaba en esa condición de estar absolutamente sin nada por causa de esa enfermedad. Levítico capítulo 15, versículos del 25 al 27. Esto es la ley, estos son los mandamientos que envió el Señor, levíticos, que tenían que ver con limpieza. En el Antiguo Testamento, los mandamientos ceremoniales, mandamientos de limpieza. Mire lo que dice: y la mujer, cuando siguiere con el flujo de sangre por muchos días, fuera del tiempo de su costumbre, o cuando tuviere flujo de sangre más de su costumbre, todo el tiempo de su flujo será inmunda como en los días de su costumbre. La ley decía que la mujer, cuando tenía el periodo en ese tiempo, obviamente las mujeres que son mujeres saben cuánto tiempo dura un periodo. Ya llega un momento que el periodo se acaba y volvemos a nuestro ciclo normal, ciclo hormonal normal. Pero cuando continúa, usualmente es por causa de un desbalance. En este caso de la mujer era de una enfermedad. La ley en ese entonces lo consideraba que estas mujeres eran inmundas. La palabra inmunda es muy interesante, tiene que ver que era una persona sucia o que era una persona impura. Entonces la ley decía, la mujer que está en el periodo y después del periodo, si continúa, es inmunda, es sucia y es impura. Y entonces mire lo que dice la Biblia: por tanto, todo aquel, en el siguiente versículo, por tanto, todo aquel, si me puede pasar el 26, por tanto, todo aquel el que la tocare quedará inmundo como ella. Entonces no solamente la ley la declaraba impura, la declaraba sucia, la declaraba no limpia, la declaraba no aceptable, y la ley dice que todo el que la tocare era declarado inmundo como ella. De hecho, la ley dice que aún los muebles y todo objeto que tocaba quedaba inmundo. Imagínense la logística que esta mujer tenía que tener por 12 años consecutivos. No solamente era declarada inmunda, sucia, impura, no solamente nadie se podía acercar a ella, sino que tenía que usted sabe lo que es por 12 años. En ese entonces no hay lo que hay ahora para las mujeres en esa temporada. Usted sabe lo que es por 12 años esa mujer tener que lidiar con una logística de estar lavando ropa con sangre por 12 años consecutivos sin parar. Esta mujer, si esta, como la ley la declaraba impura, probablemente no tenía esposo. Y si alguna vez tuvo hijos, hacía mucho tiempo que no los podía abrazar. ¿Por qué? Porque podían quedar impuros según la ley. No tenía amistades, no tenía vida social. Era una mujer excluida y rechazada por la cultura y la sociedad de su era. En otras palabras, era una mujer muerta en vida. No tenía nombre, no tenía apellido, nadie se le podía acercar. ¿Por qué? Porque tenía miedo de que se les pegara lo que ella tenía o que los declararan impuros. En otras palabras, según la ley, ella cargaba una plaga, lo que hoy en el siglo XXII sería un virus. Pero Jesús, mire, algo muy tremendo de todo esto es que en medio de todo esto, Jesús aparece en el escenario. El Señor Jesús es tremendo. Esta mujer vive en ese lugar por donde el Señor estaba pasando.
no tenía hijos, hacía muchos años no podía abrazar a su esposo, no podía ir a la sinagoga a adorar, no podía salir a la calle a comprar nada, no podía ir a ningún festejo, tanto local como familiar. Era rechazada, excluida, no aceptada. En otras palabras, por lo único que era conocida era por su plaga y su enfermedad. Cuando hablaban de ella, a la que tiene la plaga, a la que tiene la enfermedad, la que nadie puede tocar, la que nadie se le puede acercar. Pero en medio de todo eso, el Señor Jesús aparece en el escenario. Usualmente en ese tiempo, cuando el Señor Jesús aparecía, o cuando el Señor Jesús caminaba por las villas, por las aldeas, por los pueblos, la Biblia dice que siempre estaba rodeado de multitudes. Él nunca estuvo solamente cuando estaba orando, porque siempre las multitudes lo seguían por causa de que Él era el Hijo de Dios y el poder que salía de Él. Ahora, la gente que se acercaba o que estaba cerca del Señor Jesús usualmente eran hombres. ¿Por qué eran hombres los que estaban alrededor de él siempre en medio de la multitud? Porque en ese tiempo y en esa cultura a la mujer no se le permitía estar cerca del hombre, al lado del hombre y mucho menos delante del hombre. La cultura oriental era, y todavía en algunos países es así. Entonces, no solamente el Señor Jesús cuando pasa por donde ella vive, no solamente va pasando, pero va pasando rodeado de multitudes. Y se cree que en ese entonces lo que la Biblia llama una multitud eran 20,000 personas. O sea que era mucha gente. Y de esa cantidad de personas que le rodeaban, los que estaban cerca de él eran todos hombres. Para que esta mujer llegara allá era muy difícil. Esto demuestra, iglesia, la valentía de esta mujer, producto de su fe. Algo se desató en ella al oír de Jesús, que produjo fe en ella para llevarla a dar un paso tan extremo. A lo mejor para nosotros es normal acercarnos en medio de la multitud. A lo mejor usted se quiere acercar en medio de un servicio, el apóstol está ministrando y quiere acercarlo: por favor, ore por mí, o mire, tóqueme, o póngame la mano, o decrete una palabra. Eso para nosotros es normal, pero para que esa mujer llegara a ese momento no era posible que lo hiciera, no solamente por la cultura de ese tiempo, sino por el tipo de enfermedad que ella tenía. Pero ella había oído hablar de Jesús, la cual le dio las fuerzas para dar un paso de fe y meterse en medio de esa multitud de hombres para tocar el manto de un hombre. No solamente tenía que pasar la escoria de lo que la gente, la ley, la gente decía de ellas, sino que tenía que traspasar todos los hombres para tocar a un hombre. Eso es fuerte, iglesia. Ese es un acto de fe muy grande. La situación de esa mujer era desesperante. A veces hay que llegar a momentos así para despertar y decir: cuando nadie te puede ayudar, cuando nadie te puede resolver, cuando la medicina no te puede ayudar, cuando los médicos no te pueden ayudar. Usualmente cuando el médico le dice a uno una enfermedad, usualmente lo inicial es desanimarse, pero la Biblia dice que esos son los casos donde el Señor entra en el escenario. Y esta mujer fue muy valiente. Obviamente esta mujer tenía que haber escuchado de Jesús y de los milagros que él había hecho. De lo contrario, ella no hubiera podido hacer semejante paso de fe. ¿Por qué? Porque para hacer eso ella estaba corriendo el riesgo de que la golpearan, de que la expusieran en público en medio de Jesús y toda la multitud, de que le gritaran delante de todo el mundo: inmunda, 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 inmunda. Porque cuando pasaban, esto también se consideraba para los leprosos, le decían inmundo. Él tenía que ir diciendo inmundo, 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 para que todo el mundo hiciera paso y no estuviera cerca de él. Entonces no solamente esta mujer está rompiendo con la cultura, con la ley, sino que está exponiéndose a que la humillaran y la avergonzaran en público por causa de su enfermedad. Pero mire lo que dice: pero ella, al escuchar de Jesús, dice la palabra que a pesar de
lo que sentía en su cuerpo, a pesar de lo que había vivido por 12 años, a pesar de que ya los doctores no le habían dado esperanza, ella, al escuchar que Jesús pasaba por su pueblo, dio un paso de fe. Colosenses 2:14 dice: la fe sin obras es muerta. Y Hebreos 11:6 dice: el que se acerca a mí, crea que Él está ahí y que Él es galardonador de los que me buscan. Hace unos meses atrás el Señor me dijo: Diana, hay mucho de lo que ustedes llaman fe que no es fe, es solo un conocimiento de mi fe. En otras palabras, tenemos un conocimiento de fe, nos sabemos una que otra escritura, cantamos de la fe, hablamos de la fe, predicamos de la fe, pero a la hora de que la fe opere en nosotros y a través de nosotros, no opera. ¿Por qué? Porque no estamos caminando en la fe. No porque no tengamos fe, porque cuando Cristo entró de nosotros, la fe no la dejó afuera, no, la fe entró con nosotros. Pero la Biblia dice que tenemos que vivir de una manera para que esa fe opere en nosotros y a través de nosotros. Y algo que usted tiene que entender muy claro: el único camino para agradar a Dios es la fe. Fíjese, es el único versículo que dice: el que se acerca a él, crea que Él está ahí, crea que Él está delante de usted y que Él es galardonador, que Él recompensa, que Él contesta a aquellos que le buscan. En otras palabras, si no tenemos esa actitud del corazón, no importa cuánto oremos, no importa cuánto diezmemos, no importa cuánto vengamos a la iglesia, no importa cuántos coritos cantemos, no importa cuántas alabanzas cantemos, no importa cuántos ataques pentecostales tengamos, sin fe es imposible agradar a Dios. Ese es el único camino para vivir esta vida cristiana. Mira lo que ella dice en el verso 28. Ella empieza a caminar. Usualmente se ponían mantos, se tapaban. Ella empieza a caminar. Me imagino que se tapó para que no le viera, para que no la reconociera. Y mientras ella iba y se acercaba, se abría camino en la multitud. Miren el versículo 28 lo que ella decía: si tan solamente tocare su manto, seré sana. En el hebreo original dice que mientras ella se abría paso donde Jesús estaba, repetía una y otra vez dentro de ella. Repetía en su corazón: Señor, si yo me acerco, seré sana. Si yo me acerco, seré sana. La multitud estaba hablando, los milagros estaban pasando. A Jairo lo estaba conectado lo que le iba a pasar a ella con la muerte de una niña, del principal Jairo, con uno de los líderes de esa región. Y en medio de todo lo que estaba pasando, ella estaba concentrada, ella estaba enfocada en la persona que tenía delante, que era el único que le podía resolver el problema. Era el único que lo que decía que tenía lo tiene. Era el único que aquello que decía que él era la verdad. Era el único que le podía resolver su problema. Y dejó el miedo a un lado, dejó la duda a un lado, dejó la incredulidad a un lado y empezó a decir en su corazón: si tan solamente tocara su manto, si tan solamente tocara su manto, si tan solamente tocara su manto, yo seré sana, yo seré sana, yo seré sana, yo seré sana. Eso se parece a muchas hermanitas que cuando tú las saludas: ¿cómo estás? Ay, me duele la rodilla, ay, me duele el pelo, ay, me duele la uña del pie gordo. Lo único que hablan es enfermedad. Salen de la oración, salen de un servicio los domingos, el apóstol ora por ella, el Espíritu de Dios desciende, el Señor se manifiesta en su vida, reciben su sanidad y cuando salen por la puerta empiezan a hablar su miseria. Basta ya.